Hola amigazo, ¿cómo andan? Yo soy Treyes y en esta oportunidad vamos a hablar del empate 1-1 entre Canadá y Bosnia en la primera fecha del Grupo B del Mundial 2026. Estaba pensando en muchos títulos, primer empate, porque literalmente es el primer empate en este Mundial, pero vamos, recién 3 partidos, supongo que será el primero de muchos y algunos seguro estará festejando por el Pro D. Pero vamos a hablar en sí del análisis del juego, una Canadá que se vio lo que es un equipo que le gusta el juego más físico, en la velocidad ofensiva, pero no es un equipo de tanto manejo de pelota, se presta más salida y vuelta, por eso hubo tramos del partido donde se lo notó incómodo. Canadá le gusta esperar a que el rival salga un poco y a partir de ahí en una presión y en un cambio de golpes tratar de hacer la diferencia en la velocidad de sus futbolistas, porque cuando tiene que crear más juego, más pausa, ahí sí se le hace más difícil. Y Bosnia es lo que vimos, un equipo el cual empieza a saltear líneas a partir de ganar los duelos entre los delanteros, en la pelota parada, no tiene tantos recursos a la hora de manejar la pelota y algunos duelos también que te puede superar en defensa, más algunas subidas de Kolasinac, alguna subida de Bernic, sobre todo Vijartevich por el lado derecho, el cual trató de utilizarlo, pero Canadá tuvo muchas faltas tácticas, sobre todo, si ustedes notan, hubo varias en el primer tiempo cortas que cortó el equipo local, porque se jugó en Toronto el partido. Recordemos que este mundial tiene triple sede: México, Estados Unidos y Canadá, y hoy Canadá estrenó como local. De hecho, es su primer punto en la historia de los mundiales, porque en el 86 perdió todos los partidos y en el 2022, mundial analizado, y por supuesto los partidos de Canadá también en este canal, también Canadá perdió los 3 encuentros, por lo tanto también es histórico para esta selección el empate, y eso que jugó mejor. En la primera mitad se vio una Bosnia con un clarísimo 4-4-2, con los dos volantes por banda retrocediendo para ayudar a Kolasinac y a Dedic. Dedic, el número 7 de dorsal que jugó por la derecha, sufrió mucho en esa primera mitad, porque es cierto que Miller atacaba mucho por ese costado. Bueno, ustedes saben lo que es la pronunciación de los nombres, no es la excepción Canadá. Miller intentaba atacar mucho por el costado, algunos desbordes, intercambio entre algunos duelos que ganaba, pero lo que le faltó a Canadá es más presencia dentro de la propia área en sí. Tuvo una Jonathan David que le pegó al cuerpo del arquero, Basic que tuvo alguna que otra tajada interesante, y después su acompañante Oliwasei, bueno, el número 12 de dorsal. Si bien tuvo alguna acción buena en la segunda mitad, es que lo del primer tiempo perdía prácticamente todos los duelos con Katic, se lo merendó, porque el primer central de Bosnia estuvo bien, pero el segundo marcador central, Mukaremovic, tuvo algunos problemas a la hora de manejar la pelota, perdía los duelos contra los delanteros, le costó mucho, y Kolasinac lo tuvo que ayudar bastante, el veterano capitán de Bosnia, que casi se hace un gol en contra en la segunda mitad, que ahora vamos a entrar en esa jugada. Pero vos veías en el primer tiempo cómo Canadá trataba, sobre todo, no tanto en el manejo de la pelota, porque Eustaquio, si bien buscaba algún lanzamiento largo, faltaba más de Koné, que creció en la segunda mitad. Sobre todo lo que buscaba era abrir la cancha para partir ahí desbordar, y con algún centro y con la presencia de sus dos delanteros poder ganar en los choques, en los duelos y en la pelota parada, en alguna que otra acción. Pero Bosnia aguantaba como podía porque le costaba mucho salir, demasiado, tenía que revolearla para arriba el arquero Baslic. Y en una pelota parada se encuentra el primer gol del partido en la primera mitad, un centro, hay dos toques en el área, Kolasinac, y aparece para convertir el primer gol del partido el delantero Lukic, el cual cabecea solo. Cierto que ahí donde estaba el arquero Krepeau, podemos decir, de Canadá, y convierte el primer gol Bosnia de pelota parada, pero no había hecho mucho en el primer tiempo porque no había pateado al arco. Por eso digo que era buscar faltas. ¿Para qué? Para justamente chocar los delanteros cerca del área, generar alguna acción de pelota parada y a partir de ahí sí poder hacer la diferencia desde ese lado, porque después no hubo muchas conducciones ni de Tahirovic ni de Basic. Los volantes eran arrancadas de Kolasinac por la izquierda, arrancadas de Memic por la izquierda, y lo mismo del otro lado con Bajakatevich, el número 20 de dorsal, que era el más técnico de los jugadores de Bosnia en esa primera mitad, porque después sufría. Miller atacaba por ese costado zurdo y lo tuvieron que ayudar mucho a Dedic porque lo estaba pasando mal en esa primera mitad. Lo que pasa es que faltó ese último pase, ese famoso pase de gol o pase fácil, que no vale, que es trampa, dicen algunos, que porque si no es un gol que hace cualquiera, bueno, pero vale igual. Faltó eso, el pase de la muerte, ahí está, que se puso mucho de moda este término de redes sociales. Pase simple de gol, no hay mucha vuelta que darle. Y evidentemente en esa primera mitad le costó a Canadá esos últimos metros, porque después tuvo tramos donde durmió más con la pelota y no es lo suyo. Canadá es de ida y vuelta y a la velocidad, no es mucha pausa. Son pases muy verticales lo que suele dar.
¿entienden? Saltear líneas con centro, buscar los desmarques, pero claro, Bosnia encerrarse provocó un ritmo de partido más lento. Y el técnico Barbares lo sabía, evidentemente, cómo Canadá se iba a plantear físicamente. Por eso buscó hacer el partido más largo posible. Lo que pasa es que en la segunda mitad, ahí sí Canadá encontró más opciones de pase por dos motivos. Primero, para mí, más presencia de Eustaqui y sobre todo de Koné. En esa conexión de pases a la hora de manejar la pelota más por bajo, porque por alto algunos duelos le estaba costando, ahí sí ya encontró algunos huecos en la defensa de Bosnia. Kolasinac la sufrió más en el segundo tiempo, porque entre su posición y la de Mukajenovic, el número 4 de dorsal, el central zurdo de Bosnia, el número 6 sería de posición, ahí sí empezó a lastimar un poco más Canadá. Tuvo una buena acción Oruguasei, que había hecho un muy flojo primer tiempo, un centro venenoso al área chica que después estuvo bien el arquero Baslich. Pero un par de modificaciones en Canadá vinieron bien para el encuentro. Entró bien Schaffelburg, el número 14, entró bien Ali Ahmed, el número 20, por la derecha empezó a desbordar mucho y empezó a generar faltas, y ya a Bosnia le costaba mucho más contragolpear. Tuvo una sola, un tiro que tapó el arquero ahí, Kripeau, que también podemos culpar más al delantero, porque fue un tiro muy al muñeco, con espacio. Pero bueno, después de esa situación y la del gol, no tuvo absolutamente nada más de ocasiones Bosnia. Está bien, uno puede decir, va ganando 1-0, no se complica mucho, pero claro, el técnico Barbares había hecho relativamente bien una parte, entre muchas comillas, porque Canadá no estaba jugando mal. Yo no coincido con algunas opiniones que intercambié por mensajes, porque Canadá sabía lo que quería hacer, que era desbordar por los costados y a partir de ahí en diagonal tratar de abrir esa defensa. En el segundo tiempo lo encontró sobre todo porque hubo más movilidad de sus futbolistas, porque hubo más toques por bajo sobre todo, y no está tan acostumbrado a eso. Lo vuelvo a decir, Canadá está más acostumbrado a situación a campo abierto, ni de vuelta, ahí lastimarte. Y la entrada de Ali Ahmed fue esa clave también, porque encontró un poco más de desequilibrio que le estaba faltando. Y ahí empezó a generar, tuvo un tiro en el travesaño, una pelota que fue de 4 o 5 pases, una muy buena jugada colectiva. Kolasinac casi se la hace en contra, la quiere rechazar, pega en el travesaño. Y hay un recuerdo de Kolasinac en contra en Argentina-Bosnia, en 2014, la primera fecha, en el Mundial de Brasil, a los pocos minutos de empezar el partido, el propio Kolasinac había convertido un gol en propia puerta. Para bendición de él, esta vez no se repitió la ocasión. Pero claro, había que ver cómo podía Canadá empatar el partido cuando ya empezaba a generar las situaciones, cuando ya empezaba a causar un poco más de peligro. Cambió los delanteros, entró Larin, que fue el que empató el partido, el cual Pronce David, que entró por Jonathan David, el delantero que había hecho un primer tiempo interesante, bajó un poco en el segundo. Esto Jesse Marsch evidentemente se dio cuenta y tenía que cambiar los delanteros porque ya se empezaban a cansar los centrales de Bosnia y cada vez perdían más duelos. Y ahí evidentemente fue clave porque fue una jugada de varios pases muy buena, porque se la da Pronce David a Larin, los dos delanteros, y es difícil a veces defender contra dos delanteros tan físicos, los cuales fijan mucho a los centrales porque le permite más espacio a los compañeros. Y ahí Larin hace un control muy bueno, le pega clavado al segundo palo y mete un muy lindo gol para el empate de Canadá, que parecía que lo daba vuelta, porque estaba aguantando y aguantando Bosnia, pero lo que le faltó a Canadá es un poquito más de desborde en velocidad y en desequilibrio, que lo encontró con Ali Ahmed. Quizás un tipo de jugar así en la primera mitad, porque Milier es cierto que ya en la segunda mitad empezó a cansarse, por eso lo sacó el técnico también, para meter a Schaffelburg, el número 14, pero Schaffelburg no tuvo el mismo desborde que tuvo Milier, sobre todo en la primera mitad. ¿Por qué no tuvo tanto desborde por ese lado? Como sí en la primera mitad, porque se encargó más de buscarlo a Eustachio, que se encargaba mucho de la pelota parada, con Koné también, que creció mucho en la segunda mitad, y estos dos futbolistas, al crecer, provocó que Canadá pueda tener un fútbol un poco más por bajo y más de posesión de pelota en comparación al primer tiempo, que si bien tenía el peso del partido con la pelota, no era tan horizontal en los pases, aunque también puedo decir que en el tramo final vas empatando el partido, ya se termina, algunos pases al costado, hacer lo tuyo, tirar al área, ganar algún duelo, provocar algún choque, pero bueno, a fin de cuentas, Canadá se pierde ahí la oportunidad de poder vencer y el partido termina en empate. Para mí jugó igual un poco mejor, pero Canadá tiene que mejorar un poco la parte defensiva, porque en el retroceso, lo que pasa es que hoy Bosnia atacó muy poquito, pero en el retroceso a la espalda de los volantes sufre Canadá, y en la pelota parada ni hablar, porque ahí se duermen dos jugadores. La Irea, que había hecho un primer tiempo interesante ayudando en ataque a Miliar, se duerme en el gol, en la marca. Y lo mismo también ocurrió en el caso de otro compañero suyo, que también eran dos jugadores de Canadá en la pelota parada que se durmieron, y evidentemente es clave porque
Si la Irea se duerme y si encima van dos, ahí está, me estaba acordando, Oluwasei, ahí está, porque me anotaba los dorsales para no confundirme. Oluwasei hizo un primer tiempo muy flojo y encima él estaba marcando en el gol de Bosnia. Evidentemente no redondea para nada bien su primera mitad. Mejoró ahí nomás en la segunda con 2 o 3 acciones. Pero en el global su partido no fue bueno. Puntos clave de Canadá, Eustaquio y sobre todo con él la segunda mitad, a la hora de conectar juego. Ali Abner entró muy bien al partido para darle ese pequeño cambio de ritmo. Milier en algunas acciones del primer tiempo y puntos claves en Bosnia, Kolasinac, sobre todo la primera mitad. Ya en la segunda sufrió un poco más. Por eso también el técnico lo cambió, más allá de que tuvo una jugada donde quedó tocado ahí en el piso. Ya venía más desgastado el veterano capitán de Bosnia en la segunda mitad. El arquero Baslic también estuvo interesante. Katic, el primer central del 16, importante también en este encuentro. Y no mucho más en este partido, en donde no se sacaron diferencias en el resultado, aunque considero que Canadá demostró un poco más de fútbol, un poco más de juego, pero le faltó esa contundencia. Aún así, a mí no me cambia la opinión de que demostró ser un poco más equipo, tampoco que fue un baile, pero un poco más equipo Canadá que Bosnia, que va a tener que mejorar mucho para tratar de competir y llegar a la siguiente fase de playoff en 16avos de final, aunque todo está por verse en este grupo que tiene pinta de ser bastante parejo. Mañana está el Qatar-Suiza, que por supuesto también va a ser analizado en el canal. No el canal en sí, sino el partido dentro de este mismo canal. Así que si querés opinar, si querés comentar respecto de cómo viste este Canadá 1, Bosnia 1, ponelo en los comentarios y yo les mando un saludo a todos. Hasta luego y que viva Treyes.